Bendiciones, sean todos bienvenidos a Frases Inspire Cristianas. Es una bendición para mí compartir con cada uno de ustedes un día más en mi tiempo con Dios. Hoy quiero hablarte bajo el tema, tú tienes autoridad. Así que te invito a que vayas conmigo a Marcos 11:20. Así que busca tu Biblia y ve a Marcos 11:20, donde la palabra de Dios dice así: La higuera maldecida se seca, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este tema de tú tienes autoridad es para que tú y yo nos demos cuenta de que no podemos limitar nuestra fe. Muy bien sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Entonces nosotros muy bien tenemos que entender y darnos cuenta de que todo es posible si nosotros creemos que se puede dar. Todo lo que tú te propongas hacer en tu vida, tú lo puedes lograr si tú tienes fe. Aquí muy bien, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: oigan, no importa si la higuera se secó, no importa si esa montaña nunca se movió, no importa nada, o sea, no hay límites. Solamente tú tienes que creer en tu corazón de que será hecho. Aquí dice que ten fe en Dios. Ok, lo primero que tú y yo tenemos que tener es fe en Dios para que las cosas se den, sabiendo muy bien de que no se da en mi tiempo ni en tu tiempo, las cosas se dan en el tiempo de Dios. Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, primero, si ustedes tienen fe en Dios, ustedes van a tener autoridad para decirle a ese monte, muévete, y el monte se va a mover. Ok, esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener todos los días. O sea, levantarnos con la fe de que hoy vamos a vencer, de que hoy va a ser un bendecido día, de que hoy vamos a vencer nuestros miedos y vamos a poder avanzar. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros iniciamos motivados, iniciamos con fe, iniciamos bien, pero dudamos en nuestro corazón. Entonces Jesús le dice, ok, si tú le dices a ese monte, muévete, y tú no lo dudas, el monte se va a mover. O sea, si tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida y tú le pides a Dios que te ayude a vencerlo y tú le pides a Dios que te dé la victoria en todo, pero tú estás dudando en tu corazón, no se va a dar. O sea, tú estás diciendo con tu boca, oh sí, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar, pero tu corazón está diciendo que no. Entonces no puede haber duda. Ok, cuando hay duda, hay desconfianza. Entonces tú no puedes desconfiar en que Dios lo puede todo. Y ese es el problema que tenemos. Muchas veces decimos, sí, Señor, yo tengo fe de que esa montaña se va a mover, pero en tu corazón tú lo estás dudando, tú vas a pensar, ok, ¿será verdad que se va a mover? ¿Cuándo voy a ver que se mueve? Y todas esas cosas van a venir, van a invadir tu corazón. Pero Jesús le dice a sus discípulos, ok, tengan fe en Dios. Ok, tengan fe en Dios, que de cierto os digo que si alguno le dice a este monte, quítate y échate al mar, el monte se va a quitar. O sea, si tú hoy tienes una montaña de problemas y tú no sabes qué tú vas a hacer,
ten fe en Dios y dilo, o sea, decláralo en el nombre del Señor de que se va a mover. Pero en tu corazón, tú tienes que creerlo, ¿ok? Que lo que tu boca diga esté afirmado con lo que tu corazón siente. Y de esa forma nosotros vamos a poder empezar a ver, ¿verdad? Que las cosas son posibles. El Señor también dice otra cosa que es muy importante. Muchas veces nosotros queremos que las cosas buenas nos lleguen. Queremos que los problemas, que las tribulaciones y que todo se vaya. Que tengamos una vida plena. Queremos tener una vida plena y en paz. Pero se nos olvida una cosa. Las cosas buenas pasan cuando tu corazón está lleno de bondad y de cosas buenas. Si tu corazón tiene odio, la bendición de Dios no va a poder llegar. Entonces el Señor dice que para que todas las cosas sean posibles, tú tienes que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar. Si tenemos algo contra alguna persona, tenemos que perdonar. Cuando tú y yo perdonamos, el Señor entonces nos perdona a nosotros. Nosotros no tenemos la potestad de juzgar a los demás, de señalar a los demás. Nosotros tenemos que visualizarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando tú perdonas a los demás, tú estás liberando tu corazón, sin importar que las demás personas no te perdonen. Pero tú perdonas, tú tienes tu corazón limpio, tú tienes tu mente limpia y tu corazón está listo para seguir adelante, seguir avanzando. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Pero no podemos ver la bendición de Dios y el perdón de Dios sobre nuestras vidas si no perdonamos a los demás. Entonces es muy fácil decirlo, Simón, te muévete, pero tú odias a la persona que va subiendo el monte. Entonces tú no puedes decir, oh Señor, mueve este monte de aquí. Quita este problema de aquí. Entonces tú estás odiando a la persona que está a tu lado o la persona que está caminando por este monte. O sea, la persona que está involucrada en el problema, en el, como dicen, en el lío. No, cuando tú le pides a Dios, Señor, mueve esto de mi vida, quita eso de mi vida, no lo hagas con odio, no lo hagas como una venganza, oh, ojalá y se caiga. No, perdona. Entonces el Señor va a ir empezando a poner todo en su lugar. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Lo primero es que tú tienes que tener fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? De que tú sin ver que las cosas se muevan, tú lo declaras en fe y las cosas van a empezar a moverse. Que tú viendo que la higuera está seca o que tu casa se fue abajo o que no tienes trabajo, lo que sea que tú estés pasando, tener fe en Dios es tú creer que todo se va a solucionar, que donde no hay vida va a volver a haber vida. Y eso fue lo que Jesús le dijo. Todo pasa por un propósito. ¿Por qué Jesús maldijo esa higuera? ¿Por qué? Porque todo tiene un sentido. Él todo lo que hace es para enseñarnos de que hay vida. Solamente nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces, ¿por qué? Él nos dice, ten fe en Dios. Porque la fe es lo que nos lleva a creer lo que no hemos visto. La fe es lo que nos lleva a ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces Jesús le sigue diciendo, si tú crees en tu corazón, lo que tú has dicho con tu boca será hecho, será cumplido. Entonces, cuando tú estés orando, o sea, cuando tú estés orando, no ores por el simple hecho de, oh, es rutina, o sí, yo, déjame orar a ver si Dios me escucha. No, no es una adivinanza tirando adivinaciones. No, cuando tú vayas a orar, tú ve con fe y ve directo a lo que tú quieres. O sea, no vayas dudando, oh, le digo esto a Dios o no le digo esto a Dios o oro por esta persona o no. Dios sabe lo que tú vas a decir. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que va a salir de tu boca antes de que tú lo digas. Entonces, es muy importante que a la hora que vayamos a orar, nosotros tengamos pendiente de que Dios sabe y de que a Dios no lo podemos engañar. No podemos venir a maquillar las cosas. No, Dios sabe. Entonces, tal y como tú sientas en tu corazón, ve y díselo a Dios. Entonces, ten fe en Dios. Cuando tú vayas a orar, tú dices, ok, yo sé que estoy pasando por 1001 problemas, pero yo sé que tú me vas a ayudar.
Entonces, si tú estás pidiendo oración o tú estás orando por sanidad o por un trabajo o por ayuda o por lo que sea que tú estés orando, ten fe, ¿ok? Ten fe. Muy bien, Santiago dice, la oración de fe sanará al enfermo. Y si ha cometido algún pecado, el Señor lo perdonará. Es lo mismo que dice aquí. Cuando tú tienes fe, las cosas van a pasar. Entonces, Santiago dice que la oración de fe va a sanar al enfermo y el Dios que está en los cielos va a perdonar todos sus pecados. Entonces, aquí en Marcos 11:20, el Señor te está diciendo, si tú tienes fe en Dios, no importa si el mundo se te vino abajo, todo va a volver a renacer, todo va a ser nuevo si tú tienes fe. Si la higuera se secó, tú tienes la autoridad de tú declarar por fe de que esa higuera va a volver a dar frutos. Si tu vida se secó espiritualmente, hoy es el día donde tú puedes decir, Señor, hoy es el día donde yo voy a empezar a dar frutos, donde las cosas van a empezar de nuevo. Entonces, hoy es tu comienzo, hoy es la oportunidad, pero tú tienes que saber de que tú tienes autoridad. No digas, oh, ella tiene más autoridad. Todos tenemos la misma autoridad. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios y Dios nos escucha a todos de la misma forma. Dios nos ama a todos de la misma forma. ¿Qué es lo que mueve a Dios? Es la fe. ¿Qué es lo que va a mover el milagro en tu vida? Es la fe que tú tengas en Dios. Entonces, no porque tú estés pasando un momento difícil, significa que todo se vino abajo. ¿Ok? No significa que es tu final. Porque Jesús aquí dice, ok, sí, la higuera se secó, pero tú tienes la autoridad de decirle no solo a la higuera, sino al monte, muévete. O sea, y se va a mover. Tú le puedes decir, vete al mar y se va a echar al agua. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy? Cada vez que vayamos a orar, tener la fe y la certeza de que las cosas van a suceder. No porque tu oración fue la más larga o la más linda, no, sino porque estuvo llena de fe. Muy bien sabemos que la fe sin obra está muerta. Entonces, lo que tú digas por tu boca tiene que estar alineado a lo que hay en tu corazón. Y para que tu corazón esté alineado con la mano de Dios, con la voluntad de Dios, tú tienes que perdonar. Aquí lo dice, si tú y yo no perdonamos a las personas que no han hecho mal, que nos han ofendido, olvídate, porque Dios no te va a perdonar a ti tampoco. Entonces, con la misma vara que tú juzgas, con esa misma tú serás juzgado. Así que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Si tú no tienes fe, tú no vas a recibir el milagro. Entonces, todo es una cadena. Tú tienes fe en Dios, tú tienes autoridad y tú tienes la certeza de que las cosas van a ponerse bien, van a estar todo en su lugar, pero tu corazón tiene que estar limpio, o sea, limpio de rencor. Así que hoy, como dicen, hoy es el día donde tú puedes liberarte y sacar todo eso y ponerlo en manos de Dios y pedir perdón, porque si tú no perdonas a los que te han ofendido, el monte no se va a mover. No creas que tu problema se va a solucionar. Oh, sí, yo creo en Dios, sí, y yo sé que las cosas van a pasar, pero ya tú perdonaste. Entonces, evaluémonos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que Dios se maneje en nuestra vida? ¿Cómo queremos que Dios se manifieste en nuestra vida? Y así nosotros vamos a poder conocer de que la higuera va a poder dar vida de nuevo, va a poder dar frutos de nuevo, de que el monte se va a mover, pero siempre y cuando tu fe esté firme, siempre y cuando tu corazón esté alineado con la voluntad de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos en este mismo tema en Tú Tienes Autoridad en un próximo video. Bye.